tardes, Narciso, ¿cómo estás? Muy bien, Ahí en tu casa de México, disfrutando del buen clima y de las vistas en esa montaña. así es un lugar bellísimo. México es mi país favorito. Qué lindo que lo puedas disfrutar, me alegro mucho. Bueno, empezamos la entrevista. A mí me gustaría saber para arrancar cuáles son como los conceptos básicos para tu vida. ¿Qué es lo que te moviliza y te estructura para continuar, para armar tu arte? Mira, para mí hay dos o tres cosas que son básicas. El movimiento. Yo nací en Roma, fui a Estados Unidos, llegué a México a través de Taiwán. Entonces, todo lo que ha sido mi vida ha sido un cambio continuo. ¿Ok? Este es un primer concepto. Pero más importante para comprender mi vida es comprender que todo lo que he soñado se ha vuelto realidad. Todo lo que he hecho con sensatez ha fracasado. Entonces, entonces el, el hilo conductor de mi vida ha sido soñar, soñar, soñar y juntar mis sueños con la voluntad. Y esto me ha producido un mundo mágico en el cual yo he vivido y todavía vivo toda mi vida. Viví toda mi vida. Ujú. Las veces en vez que yo he hecho los negocios, todo de manera sensata, he fracasado rotundamente. Y Entonces, es algo, este tema es algo fundamental, porque es como, para mí la realidad es soñar. Lo que no es real es lo concreto, lo sensato, todo, todo esto es, digamos, lo que yo ni creo sé hacer. Entonces, una vez que uno tiene este marco y comprende que la vida ha sido así para mí, porque le he creído al sueño. Y si tú quieres que la vida te funcione, le tienes que creer a tu sueño si eres artista o algo del estilo. Ahora, una de las cosas que yo te puedo decir es que otra cosa es que cada logro que yo he tenido lo he abandonado. ¿cómo es eso? Yo, ah, entonces, cuando a mí, yo gané el proyecto de Taiwán sin saber de haber entrado en un concurso. Ujú. Me llegó la llamada de esta señora, Pearl Chow, que me dijo que bueno, que quiso conocerme y al conocerme me dijo, usted has ganado, se acepta, le vamos a ofrecer de hacer este enorme proyecto en Taiwán, en el metro, etcétera, etcétera. Y que es el domo de luz, ¿no? Lo que conocen como el domo de luz. Cuando yo conocí a esta señora, al minuto de conocerla, después que ella me dijo esto, yo le dije, un momento, ¿cómo sabe usted de mí? Yo no me hago mucha publicidad, no soy un artista que tiene todo un departamento de publicidad. Y digo, no, yo he analizado su carrera muy claramente y la he comparada con la carrera de muchos otros artistas en vidrio y decidimos hacer la obra con usted. Y yo dije, ¿por qué? Hay otros artistas del vidrio, como mi amigo Del Chihuly, que es mucho más famoso que yo. Um,
hay otros que son buenísimos. Ella me dijo, por una razón solamente. Todos los demás desarrollan un idioma, logran algo y después construyen un negocio a sobra de lo que han logrado. Entonces, llegan a desarrollar un lenguaje en la primera parte de su carrera. Una vez que lo logran, que tienen firma, que tienen estilo, um, ahí se quedan y desarrollan un negocio horizontalmente. Sí, sí, se instalan en esa Usted, situación. usted es muy diferente. Cada vez que usted desarrolla un lenguaje, lo abandona, se va más allá. Y dije, por ejemplo, usted empezó su carrera haciendo retratos en vidrio absolutamente únicos. Pues hubiera podido quedarse haciendo retratos toda su vida. Los retratos, después de todos estos años, valdrían 200, 300 mil dólares cada uno. Usted vende 2 o 3 al año y tiene $1 millón al año. Esta hubiera sido la forma más típica de de un artista, de los demás artistas. En vez, usted decidió, esto ya lo entendí, a otra cosa. Y de ahí a otra cosa. Una vez que usted hizo los vitrales más finos, me ha dicho, usted hizo los vitrales más finos de la historia del vidrio y tiró el plomo para meterse a comprender cómo funciona el vidrio en el horno. Entonces ella me dijo, queremos una persona que tome el domo de Taiwán como un reto personal y esta es la razón por la cual lo escogimos. Ahora, me hizo pensar, Claro que porque sí. esta es una descripción de una persona que no me conoce, que solo ha visto unos libros, cosas así. Entonces, con pasar del tiempo, me di cuenta que es una descripción muy adecuada, que es lo que yo hice siempre es enfrentarme con algo que no sé hacer. Mi actividad es entrarle, explorarlo, vivirlo y cuando siento que lo tengo claro, otra vez irme más allá. Esto lo hice al mismo tiempo con mi material, que es acuarela, y también con mi vida. Exacto, era lo que te iba a decir. Yo empecé en Roma y salí a los 19 años, fui a San Francisco, ahí viví como base 32 años y de ahí fui a México, mi base en México, mi casa en México y durante después de cambiarme a México, tuve la ocasión de, de tener el proyecto en Taiwán, que empezó en el 2002, y ahí también viví Taiwán como mi casa. Ahí tenía una novia Ah, sí, taiwanesa no sabía. y tenía un departamento en Taipei con ella, con la vista del mar Ah, en bueno. en el estrecho de China. Y pues ahí todo esto no funcionó, regresé a México, pero yo ya había pensado quedarme en Taiwán Ah, esencialmente para siempre. Yo tenía un sponsor en Taiwán que me había dado un taller en la entrada del puerto de Kaohsiung, un taller bellísimo. Solo solo tenía que hacer mi obra y al final de 5 o 6 años íbamos a hacer un museo con mi obra en y la qué, ciudad donde tengo el domo.
¿Y qué pasó con eso? Entonces, No se lo que hizo eso. pasó con esto es que el sponsor murió. Oh, claro, Entonces, me quedé, pero yo ya me había cambiado a Taiwán, claro. aún teniendo 2 hijas y un hijo en México, un hijo americano que ahora vive en México, Orfeo, que tiene Ujú. un taller de vidrio armado aquí en la Ciudad de México, y tengo 2 hijas mexicanas, pero yo ya me había ido a Taiwán en un taller en el puerto con vista al mar Pero para. vos no sentís que, vos me hablas de los sueños, pero vos no sentís que tu vida supera cualquier sueño que hayas proyectado. Todo lo que te fue Sí, pasando va más allá de todos los sueños que puedas tener o no. mira, cuando me dieron am, el encargo de Taiwán, yo tuve una memoria personal en Roma, tenía un atlas y me acuerdo que yo hacía un juego mirando los mapas de buscar el lugar más lejano de Roma que yo pudiese. Ujú. Y yo me acuerdo que decidí de escoger la isla de Formosa, que es Increíble, Taiwán. claro. Y la razón es que pues yo veía China como muy lejos, pero dije, pues yo a China puedo caminar. De Roma yo puedo caminar a China, Sí, es verdad. pero de Roma no puedo caminar a la isla de Formosa. Entonces, cuando me dieron el encargo en la isla de Formosa, ahora llamada Taiwán, realmente sentí que había llegado lo más lejos que había podido llegar. Impresionante, increíble. Entonces, estas son las. Ok, ahora, am, otra cosa que quería decir es, am, hay, para mí, no se ha tratado de una vida am, de adquirir riqueza material, sino de adquirir conciencia. Entonces, yo he construido 3 edificios, uno con mis manos cuando era joven en la costera de la California, Mm. otro en Oakland. Esto no lo construí con mis manos y tampoco lo que es mi casa aquí en México, que es una obra que yo hice a lo largo de 10 años, poco a poco, y es como una obra muy rara porque corresponde a todas mis necesidades. La arquitectura se tuvo que doblar a como yo vivo. Claro. No, Está bien, pero entonces, eso. son tres lugares que vos construiste desde cero, que vos los pensaste, los ideaste y los llevaste a cabo. Sí, Eh, mira, yo te voy a enviar fotos de la primera obra bueno, de la primera casa que yo hice en, el, en la selva de California, Ujú. después del taller que yo construí en Oakland, del otro lado de la bahía de San Francisco, y te voy a mandar fotos de mi casa y del taller ah, donde yo vivo en México. Dale. Ambientes completamente distintos, culturas completamente distintas. No, pero todo esto no es para adquirir propiedad ni para adquirir poder, sino para comprender más. Es como que yo siento que esto va bien con el concepto de soñar, ¿no? Si tú sabes soñar, sabes mover energía. El sueño, cuando tú estás despierto, mueve energías. Es algo muy, muy raro, pero así es. Sí, Y esto es mucho más. que cada uno puede crear su propia realidad a través de Sí, de su fuerza, de su energía y de su pensamiento.
así es. Ujú. Es muy Entonces, poderoso llegar no a de eso, pensamiento, a ese concepto. no solo de pensamiento, de todo. Se Sí, necesita más de pensamiento, se necesita voluntad, y se sentir la necesita, abundancia. sí, es como que si tú quieres, si tú, si tú crees en tu sueño, se va a volver realidad. Pero lo tienes que creer. La parte de creer es la más difícil. Mm, sí, Tener el sueño es fácil, pero creerlo es más difícil. hay que creer Esta es en la los parte propios difícil. sueños, sí. Y en cuanto al vidrio, quiero hacer un comentario sobre el vidrio. El vidrio para mí es una especie de umbral para comprender el universo. Seguramente hay muchos, pero lo que a mí me tocó en esta vida es el vidrio, de comprender el vidrio. ¿Por qué es un umbral para comprender el universo? Porque porque el vidrio es materia y luz al mismo tiempo. ¿Ok? Después, para para que se mueva, necesita gravedad y calor. Entonces, si tú lo piensas así, los cuatro elementos, materia, luz, gravedad y calor, son los cuatro ingredientes que necesitas para poder comprender el vidrio. Ahora, si tú tomas estos ingredientes, pues materia, luz, gravedad y calor son lo mismo que define la vida. Sí. Entonces, entonces es como nosotros vivimos en una franja de que es, digamos, entre centígrados, entre un poco menos de cero Ujú. y los 50 grados máximo. Ok, el vidrio tiene otra franja donde vive. Bueno, yo estoy acostumbrado en Fahrenheit, pero manejando el vidrio, pero es entre los 500 y los 800 grados. Sí. En esta franja el vidrio se transforma y entonces comprender cómo funciona el vidrio en esta franja es realmente comprender algo muy profundo de la materia, de la luz, de la gravedad y de la existencia, que es el calor. Simplemente que nosotros el vidrio vivimos en franjas distintas. Ujú. Una buena analogía. Ahora, dicho esto, hazme si de ahí salimos. Bien. Bueno, no, yo pensando en todo esto que te pasa en la vida, estas cosas de los sueños que se pueden transformar en realidad, cómo eh, ya de chico se presenta a raíz de pintar tu primer cuadro, estando fresco todavía, lo ve de Quirico y le dice a tus padres que tienes todos los dotes de artista. Eso ya hay un toque ahí de magia muy importante, ¿no? ¿Qué pasó con esta situación? ¿Cómo te impulsó? Y habiendo tenido como ese mecenas ahí, vos decidís igual irte a Estados Unidos, salís como todo el tiempo estás saliendo de tu zona de confort. Yo tengo la suerte de haber tenido una vida con eventos muy claros como parteaguas. Entonces, el primer parteagua fue cuando tenía un óleo en Venecia, estaba en el Hotel Danieli y Giorgio de Chirico me lo quitó de las manos. Digo a mi mamá que tenía mucho talento y esto completamente definió mi vida como artista. Entonces, esto fue el primer evento
que, que definió que yo fuese artista. En los años después visité su estudio, me enamoré de su obra, tuve el sentido de qué maravilloso es ser un artista, y yo, que era un fracaso en todo lo demás porque reprobaba todas las materias, me pareció una fuga perfecta. No tener No voy por que ser ahí. responsable de nada menos que de mis sueños. Esto me pareció una solución perfecta a mi situación existencial. Muy bien. Entonces, allí, allí es el primer parteaguas. El segundo parteaguas fue cuando yo decidí de salir de Europa, de Roma, a los 19 años, y me fui a San Francisco. Ahora, en Nueva York, donde me quedé por un mes, otra cosa me pasó que me marcó la vida completamente. Fui al Museo de Arte Moderno, donde había una exhibición de los famosos vitrales de Jerusalén de Chagall. Me quedé impresionadísimo. Todavía solo quería ser pintor, pero al ver estos vitrales de Chagall, me quedé absolutamente asombrado de la fuerza de la luz a través de los vitrales. Sí, son maravillosos. Ahora, antes de ir en adelante de ahí, déjame enseñarte el cuadro que yo perdí por muchos años, pero lo recuperé. Ese es el cuadro Maravilloso. El primer cuadro que vos pintaste, un cuadro al óleo que yo hice. que lo ve de Tiene la Quirico. fecha tiene la fecha del 23/8/53. Entonces quiere decir que el 24/8/53 es cuando empezó mi carrera de artista, a las 5 de la tarde. Oh, fechado, muy bien. Y ¿Viste en eso? Nueva York Sí. yo me iba a inscribir al Instituto de Arte de San Francisco, pero en Nueva York, visitando los museos, esta experiencia de ver los vitrales de Chagall me impactó muchísimo. Sí, me imagino. Ahora, en ese momento no le di seguimiento, simplemente tuve nota que los cuadros de Chagall, de la misma calidad artística que los vitrales, al fin de cuentas no eran igual de bellos porque la luz a través del vidrio era una fuerza absolutamente maravillosa. Terminando mis estudios de maestría en San Francisco, 9 años después, cuando tuve la ocasión de exponerme a algo nuevo, pensé, el vidrio, quiero aprender el vidrio. Yo ya era pintor, ya mi identidad era de ser pintor, de bellas artes, etcétera, etcétera. Pero dije, el vidrio. A ver, voy a tomar un pequeño cursillo de hobby, y ahí se desató toda mi carrera de vidrio. Porque empezando con estos pocos vitrales que estaba haciendo como para comprender cómo usar el plomo, el vidrio, de manera soldarlo y todo esto. Un amigo me da un encargo en una casa que está construyendo, un amigo arquitecto, y de ese encargo nace otro encargo, y de repente yo me doy cuenta que yo puedo ganarme la vida haciendo vidrio. Pero además del hecho de ganarme la vida haciendo vidrio, se me ocurrió algo mucho más profundo. Y esto es el meollo de cómo empezó mi carrera en vidrio. Ok,
tú tienes que comprender que como artista joven, yo me sentía parte del mundo contemporáneo de los artistas. Entonces, pintores, arte abstracto, arte figurativo, digamos, todas las cosas típicas de los artistas de bellas artes, Ujú. que hacen bellas artes. Entro con el vidrio y me doy cuenta que el vidrio es usado solo como medio decorativo. Entonces, en Estados Unidos, en California, las puertas de casas o, digamos, cosas Sí. decorativas tipo Tiffany, algo así, ¿no? Entonces yo me quedé diciendo, pues este material tiene para dar mucho más. Pero nadie, yo empecé a informarme y no vi nadie que había hecho lo que se me estaba ocurriendo en mi imaginación. Entonces, aquí hay un momento donde dije, si yo le meto con todo mi corazón en esto, voy a ser el primero a hacer cosas. Entonces, como pintor, pues mira, hay 20,000 pintores en New York. Sí. ¿Quién sabe cuántos en New York y Los Ángeles y San Francisco? Entonces, como pintor, yo sentí que yo puedo ser, cuando mucho, si me va bien, puede ser uno de los mejores mil, Ujú. si me va bien. Pero si yo me meto en esta cosa del vidrio, puedo tener experiencias que nadie más ha tenido antes que yo, porque yo veía lo que pudiese hacer con el vidrio. Y no era nada de lo que yo había visto antes. Entonces, al meterme al vidrio, regresé en un viaje a Europa para enterarme bien de lo que se había hecho en vidrio. Entonces, hice un viaje a Francia para ver los vitrales medievales, Ujú. para conocer realmente la historia del vidrio. Y fui a Alemania para ver el trabajo de los artistas alemanes después de la guerra, que hacían cosas muy, digamos, de diseño muy contemporáneo, Sí. de Schafrath, Schreiter, artistas así, Beschulte, Meistermann. Y ahí también yo no vi nada de lo que correspondía a lo que tenía en mi mente. Entonces me pasé toda mi vida haciendo salir lo que se me ocurría. Y afortunadamente en esos tiempos la economía de la California era muy buena, Claro. entonces, y la cultura muy abierta, de manera que un joven con nuevas ideas podía lograr sobrevivir, Claro. um, podía lograr sobrevivir haciendo obra. Sí, sí, haciendo lo que Y le gustaba. esto, yo salí del college, donde yo me mantuve um, trabajando primero en la cafetería y después en la tienda que vende pinceles, pinturas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo era el gerente de esta tienda durante los últimos 4 años de mi estudios de bellas artes. Porque yo salí de Europa, mi papá me dio $1,000 y me dijo, Te que arruinaste la Dios te vida. bendiga. Ah, Entonces, uh, un hijo bienestante, digo en Italia, del barrio muy bello de Roma, no había trabajado una hora de mi vida, tenía $1,000 y ya. ellos Lo pensaban, demás lo tenía. vuelve, vuelve en un año, vuelve. Entonces, tuve que inventarme cómo sobrevivir y todo lo demás. Claro. Y por ahí la madre Ahora, quería eso, um, ¿no? pues mira,
lo que pasó es que tenía una familia muy difícil y quería alejarme de mi familia y quería mi libertad. Claro. Realmente todas las ataduras que son de las culturas, digamos, latinas o en Italia, no, yo no. Yo voy a California, ahí no tengo que dar cuentas a nadie y de ahí empiezo mi vida. Entonces, Libertad total. ahí fue. Así Qué es. sensación de libertad tan fuerte, ¿no? Y te valías por Sí, vos mira, mismo. fue una sensación de libertad. Yo me acuerdo de estar en el barco cuando el barco salió de Nápoles para irme a New York, porque todavía los aviones eran muy, muy caros en el 61. Y pues vi Italia desaparecer al horizonte y me sentí increíblemente libre Qué y bueno. tenía un miedo espantoso. Sí, es normal. Eran las dos emociones, ya. Claro. Ahora ya estoy libre y híjole, qué miedo. Pero lo lograste. Excelente. Pero lo logré, sí. Muy A bien. los 78 años, que lo que tengo ahora, tengo que decir que no tengo, ¿cómo se dice? Rimorsi. En italiano es rimorso. No tengo Remordimientos, no sé, remordimientos. remordimientos, sí. No tengo remordimientos. Mira, en este sentido te puedo decir que mi vida Mm. ha sido perfecta, no tengo ningún remordimiento. Es que todo te llevó Hice, a estar a donde estás hoy. Todo tiene un propósito. yo hice todo lo que quería hacer. Ahora, la única lucha que tengo ahora es contra la vejez. Entonces, Cuando uno tiene pasión y tiene proyectos, esa palabra no existe. así es. Pero mis rodillas empiezan a doler, cosas así. Bueno, sí, eso pasa, eso pasa. Pero A bueno, ver, hay que mira, llevarlo eso, ¿no? Sobrellevarlo de la mejor manera. mira, te voy a dar en cápsula los puntos principales de mi vida para que los puedas entender Perfecto, con facilidad. dale. Nací y crecí en Roma como un hijo de burguesía. Ujú. Entonces, con todas las connotaciones que los romanos tienen. Ok, decidí irme a California. Ahí viví los años 60. La locura, maravilloso. Los ¿Ok? 60 y los 70 de California, sí. Ah, El entonces los hipismo. 60 maravillosos, estudié Bellas Artes y participé en todo lo que es la vida cultural de este momento muy raro en la historia del mundo o de Estados Unidos. Ujú. Um, um, ahora, um, una de las cosas que hice es, me conoció un señor y me ofreció un terreno en la selva con vista al océano. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una energía un poco loca. Cuando yo vi este maravilloso lugar que era como el planeta sin gente, Sí, yo me enamoré de este lugar y él que estaba empezando a comprar terrenos y venderlos, me vio como un candidato a construir una casa. Y él me enseñó a construirla, este señor. qué bueno. Ahora, lo que pasó es los veranos, por 4 veranos, yo fui todo el verano ahí arriba en el norte de la California y construí una casa con mis manos. Y ahí la etapa de la vida, lo que yo aprendí ahí es lo bello que es el cosmos, porque no tenía electricidad. El pueblo más cercano era a 40 kilómetros, la casa más cercana a 18. Estaba realmente solo ahí afuera. Entonces, cuando no había luna,
se veía el cosmos. Cómo ver el cielo cuando no hay electricidad alrededor de ti es un espectáculo impresionante. Y cuando hay luna, tú puedes caminar en el bosque como si fuese iluminado. Entonces, digamos, estas experiencias de construir casa, de vivir en la soledad allí, todo, la lucha con los miedos El internos, conectado con la naturaleza tan profundamente también. así es. Es Mm, como que yo entendí la diferencia entre la civilización y la naturaleza. Porque yo viví en Roma, donde la Vía del Corso en Roma estaba ahí claro, en el año 100 antes de Cristo. La gente estaba caminando en esta calle. sí, sí. Da Piazza del Popolo a Piazza Venezia hay una calle que se llama Vía del Corso. Esta Vía del Corso existe en Roma desde antes de Cristo. Entonces, el sentido del tiempo en Roma es tangible, ¿no? Es como que el Panteón ha sido usado, un edificio usado desde el año 100. Nunca se ha parado de usar. Entonces, en Roma aprendí algo que tiene que ver con civilización y tiempo. En California, en el norte, donde no hay carreteras, no hay nada. Hay una carretera de terracería que llega cerca de mi casa y ya, llegaba. Claro. Conocí lo opuesto. Ni los nativos americanos vivían ahí, porque vivían más al sur y más en el entroterra. Entonces, realmente yo fui la primera persona del planeta a vivir en esa barranca. Qué Y fuerte, se, claro. y se siente, ¿no? Es como que esta experiencia me ha completamente cambiado el esquema. Entonces, esta fue otra experiencia. Después regresé a San Francisco y ahí viví los años 70 en un almacén de artistas y personas de anti-culture, como de cultura alternativa. Entonces yo tenía un enorme taller cuando era muy pobre, porque habíamos rentado un edificio entero, un almacén, y habíamos puesto paredes y ya. Claro. Es como que Un tenía un espacio espacio abierto. de 300 metros cuadrados, un cuarto único, y yo Impresionante. vivía ahí, ese era mi primer taller. Entonces, los años 70 empecé a trabajar el vidrio al principio, en el 70, y digamos, esto fue un momento maravilloso de mi vida porque empecé a tener ideas. Era un momento muy feliz porque nadie me conocía, pero era un loco y me encantaba hacer lo que hacía y tenía un par de asistentes que logré maravillosas personas, Raquel y después Dorothy, ah, que se volvieron los artesanos más finos de mi taller. ah, Se diría las artesanas más Sí, las finas. artesanas. Y mi español es cuestionable, discúlpame, No, está pero perfecto. es un idioma que aprendí en los tardíos. Aprendí el español cuando tenía después de 50 años, entonces lo hablo más o menos. Ah, perfecto, Ah, perfecto. Y ahí en esa y época, en los 70, es que conectás con la meditación y con el Zen. no, O, en los 60, en los 60. Y eso en los también es 60, algo entonces, que te define mucho en tu vida, sí, ese aprendizaje. ¿Qué te aportó a sí, vos mira, eso? en paralelo con
con la creación de mi casa en los años 60 mm, en el bosque, en la selva, y en paralelo con mis años de estudiar, um, me choqué con el primer maestro Zen que vino al occidente, un japonés que se llama Shunryo Suzuki, muy famoso desde entonces, um, y estudié 6 años de meditación con él. Y me cambió la vida por claro. completo, a través de la práctica. Él no era un filósofo, Ujú, te decía esencialmente practica, practica, practica la meditación y daba unas conferencias y me cambió la vida completamente porque asimilé 2 o 3 conceptos que fueron la guía de toda mi vida. ¿cuáles fueron esos conceptos? Uno fue, si tienes que hacer algo, lo tienes que hacer por completo. Entonces, si tú lo haces por completo, hay magia. Si tienes duda, la magia no va a pasar. Involucrado al Entonces, él 100%. decía, si tú te entregas al 100% a algo, Ujú, va a haber magia. Si tú te entregas al 99%, no va a haber. Va a haber un escape de energía que va a ser muy dañina. claro. Y el chiste, digamos, la parte difícil es llegar a estar al 100%. Entonces, cuando uno vive, uno no se entrega al 100% a Claro. sus decisiones. La hace con un cierto, ok, a ver, ¿cómo? No, no. Él dice, si tú te entregas, si tú decides y te has convencido a ti mismo, es el 100%. Ahí Entonces, va. esta era una enseñanza absolutamente importantísima. La otra que me cambió mucho la visión del mundo era que si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Entonces, la energía para cambio es una energía que va hacia ti mismo. No es una energía hacia afuera. Si tú te cambias a ti mismo, él dice, el mundo cambia alrededor de ti. Entonces, y había otras maravillosas, otro concepto maravilloso que yo aprendí de él, es el concepto del vacío. ¿Cómo es? Como europeo, el concepto del vacío no funciona mucho. No te lo presentan. La práctica Zen, en vez, levanta el tema que toda forma está balanceada por vacío. Ujú. Entonces, hay forma y hay vacío. Y el vacío es fundamental. Y esto a nivel personal me ha ayudado muchísimo, porque yo tengo un anhelo constante para el vacío. Entonces, ¿A qué se refiere? ¿Como a llegar a un estado en el que uno esté libre de pensamiento? ¿Sería como un estado así? ¿Eso quiere decir? ¿Como no, no bueno, sí, tener peso? esto es típico de la meditación. No se Sí, trata solo de estar libre de pensamiento, pero de conocer tu ser, no a través de tus pensamientos, pero de tu respiración, de tu sentido intuitivo. Todo esto, digamos, la meditación levanta todo esto. ujú, Pero el mundo no es solo cosas, es la ausencia de cosas. mm, Entonces, yo tengo un poema, uno de mis poemas favoritos,
favoritos que he escrito es adoro anche il nulla ha un sapore, adoro ciò che non c'è. A ver cómo sería. Aún la nada tiene sabor, adoro lo que no existe. Bien. Entonces es como un sentido de que la vida es forma y vacío, forma y vacío. Este concepto yo no lo tenía ni de cerca. Entonces, él me llenó formas de pensar Claro. que eran muy ajenas a mi naturaleza. Y me fertilizó la vida así porque sí me ayudó muchísimo. Ahora, durante los años 80, después de los 70, es el momento cuando tuve el boom de mi carrera. Empecé a tener clientes internacionales, volaba de todos lados, hacía proyectos, empecé a hacer proyectos públicos. Y poco a poco yo desarrollé un nombre, una carrera, publiqué mi primer libro. Yo tengo 6 libros publicados ahora. Y publiqué mi primer libro. En los años 70 publiqué mi primer libro en el 76. Luego el segundo en el 95 y después los demás desde entonces. Pero los 80 yo hice muchos encargos y mucha obra personal. Los 90 fueron cuando realmente yo empecé a desarrollar el nuevo idioma del vidrio, porque me invitó Bullseye a experimentar con la vidrofusión. Sí, con el Para mí esto fue una explosión, porque yo me di cuenta que yo tuve la visión que se podía hacer un vitral sin plomo, donde toda la imagen puede ser vidrio. Entonces, ahí disparó una investigación que todavía sigue ahora con el esfuerzo que estoy haciendo para publicar, para hacer un curso web sobre de cómo manejar el vidrio como una pintura. Y en paralelo en esos años, entre los 80 y los 90, también dedicabas tus veranos a dar clases en Pilchuck. Que eso también te dio mucho conocimiento, ¿no? del vidrio. ¿Qué te aportaron esos años ahí, todos esos veranos? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque la razón que yo conozco el vidrio como lo conozco es que yo enseñé a Pilchuck por 20 años. Claro. Entonces, entre el 80 y el 99, creo 19 años, yo enseñé a Pilchuck cada verano. Y para mí no era solo un dar, era un recibir. Porque estando ahí en un bosque, en un lugar lejísimo, tú estás atrapado con estudiantes y otros artistas buenísimos de todo lado del mundo. Conocí a Bertil Wallin, naturalmente era amiguísimo con Dale Chihuly. Digamos, durante estos años yo vi todos los otros procesos de cómo se sopla el vidrio, cómo se funde el vidrio, cómo se hacen esculturas en vidrio, cómo se puede trabajar con soplete. Yo vi todos los procesos del vidrio. Claro, ahí está y todo. esto fertilizó mi educación, que nunca yo la tomé afuera, aparte de algunas pequeñas cosas que yo hice con escultura o vidrio soplado, pero yo siempre me quedé con la imagen de hacer la imagen de un vidrio como una ilusión, como un cuadro transparente, no como un objeto, sino un cuadro, con luz. Entonces, yo hasta estoy definiendo
que si tú te vas más allá de 2 o 3 centímetros, ya el vidrio se pone como un objeto. Es como, a mí me encanta trabajar, el grosor de mis obras varía de 1 centímetro a 2. Cuando he hecho obras con 5 centímetros, que he hecho un par de obras de 5, 6, 8 centímetros, ya es un bloque de vidrio que es como una escultura. Claro, sí, sí, tiene Es un otro objeto. volumen. Tiene un volumen, una presencia que es como una escultura, Claro. aún siendo un prismático. Entonces, ahí, durante los años en Pilchup, durante los años del 80 al 99, es donde yo hice mi aprendizaje, no solo enseñé. Y Eso para la docencia. por esto yo siento que llevo al arte todo lo que conjueva el arte del vidrio soplado, el arte del vidrio, de todas las formas que yo he visto. Y para mí, una obra de vidrio nace en el horno ahora. No nace con el diseño. El diseño tuviese que nacer después que tú sabes qué hace el vidrio en el horno. Entonces, mientras hacer un vitral es una experiencia de un mosaico construido, donde tú haces como piezas de talavera, sí. es como que lo fabricas con metal. El vidrio fundido nace en el calor de un volcán. Entonces, la forma de controlar la imagen es comprender cómo se maneja el vidrio. Esta es otra forma completa de ver el vidrio. Todas las partes del vidrio que tú puedes crear, las creas con el calor. Entonces, es otro lenguaje, pero un lenguaje mucho más moderno, mucho más adecuado a lo que somos hoy nosotros. Yo siento que el vitral, maravilloso que sea, sí. es una forma un poco antigua que puede ser bellísima naturalmente, pero, ok, es como que si hay una computadora, pues sí, la máquina por escribir es bellísima. Todavía hay un sentido en poner algo en una máquina de escribir y hacer una carta, sí, pero la hacemos con computadora. Podemos pintar con vidrio, claro. Sí. Ahora, una de las grandes obras que yo hice son la obra de Santa María de Angeli, que fue maravilloso hacer una obra sobre un edificio de Miguel Ángel. Y en Roma, que es donde vos naciste. Sí, en Roma y a sobra de una ruina romana, porque él remodernó las ruinas para hacer la iglesia, la basílica. Entonces, ¿qué decirte? Para un romano poder meter una obra sobre un edificio que hizo Miguel Ángel, yo estaba con el constructor en los mismos pasillos donde estaba Miguel Ángel para discutir cómo hacer la instalación. Increíble. Entonces, ¿cómo describir una experiencia así? Éxtasis. Yo pensaba que esta era la cumbre de mi vida. Cuando viví esto en el 2000, ya dije, ya, con esto ya me doy por servido. Y ahí le Pero incluiste no, los vidrios estos ópticos donde está la astronomía. sí, Y es interesante eso sí, contar. así cuando yo recibí, yo estaba con era muy amigo de un astrónomo que construye telescopios aquí en México para la universidad. Y cuando yo le dije que fallé en comprender la naturaleza de la luz, que él como científico me tenía que explicarlo, entonces él teníamos largas discusiones sobre la naturaleza de la luz. Entonces, cuando me dieron el encargo, yo le dije, mira, tengo una fuente de luz circular en un edificio oscuro.
¿qué puedes hacer conmigo para que sea algo espectacular con la óptica? Genial. Y él, Salvador Cuevas, de la UNAM, me dijo, hacemos unos lentes que desvían los rayos solares y ponen el sol enfocado en el centro de la basílica en los equinoccios de los solsticios. Ya está. Algo muy, muy, Genial. muy mexicano, como de la cultura maya, ¿no? Es como Tal algo cual. muy, ah, porque en Roma el sol nunca llega al cenit. En fin, no, esta experiencia en Oh. Roma fue extraordinaria, pero ahí terminando esta, hice una obra que se llama The Gift, el dono, que es el último vitral en la iglesia, en la, no basílica, en la catedral de San Francisco. Um, y esta fue mi primera obra importante de vidrio fundido. Ujú. Bueno, la segunda, pero bueno, instalada en una catedral. Esta la hice en el 2002. En el 2002 recibo la llamada para meterme en la obra de Taiwán. Pues tomó 5 años de mi vida, 700 metros cuadrados, uh, Y usaste toda todas una... las técnicas ahí. Aplicaste todas las técnicas. Usé todas las técnicas, uh, todas. Y trabajaron Vidrio desde soldado, vidrio, México, Alemania, Italia, todo. ¿no? Qué Y, increíble. ¿Cómo se presupuesta un trabajo así? Eso te preguntaba, cómo llevas adelante 5 años de tu vida, de tu trabajo, de tu conocimiento, esa tremenda obra. ¿Qué precio se le pone a algo así? pues al cliente todo el ambiente le costó 11 millones de dólares, porque cambiamos toda, al llegar al proyecto, Ujú. le pedí que se rediseñara toda la plaza. Entonces, ah, el, al estudio y yo llegaron como 5 millones de dólares. Y yo con lo mío construí esta casa enorme. Entonces, conforme que yo estaba trabajando, yo construía mi taller, otra recámara, otra cosa. Es como Bien, que poco a poco. construí mi mundo aquí basado a sobra de esto. Genial. Pero Y lo que valdrá hoy para, eso, no debe tener precio, ¿no? Pero invirtieron esa plata, pero ¿cuánto les habrá significado a ellos como ciudad tener ese espacio que hoy es un punto de atracción turística, que levantó la imagen de la ciudad? sí, y lo logré, porque me dijeron, lo que queremos es esto, que tú le cambies la energía a esta ciudad, que tú Totalmente. puedas realmente lograr que lleguen gente y ahí es una cosa impresionante, porque, no, porque realmente fue un logro, porque ahí abajo de este domo, que es una estación de metro, es ahora muy usual que haya ceremonias donde se casan 50 personas a la vez o 100 personas a la vez. No sabía eso. Qué Hay, genial. hay conciertos, hay eventos, Qué bueno. hubo un evento de nativos no chinos, de los originales nativos de la isla de Taiwán, Ajá. abajo del domo, donde hicieron ceremonias. Ahí llevan los niños, se pasan la noche bajo el domo. Hacen Ha habido las cosas, pernoctadas ahí de los chicos de los colegios por ahí. Qué así genial. es. Entonces, esta obra, ahora cuando llegas a Taiwán y te dan una cosa de turista, Sí. es la obra es una de las paradas absolutamente imprescindibles que tienes que hacer. Entonces, acaba de salir este libro, Sí, claro, que explica que todo, es todo lo que fue la creación del escrito domo. en inglés,
que es a sobra de la historia de cómo salió este domo y cómo lo inventé, cómo se hizo. No, O sea que te sigue es dando satisfacciones tremendas esa obra. sí. Qué lindo. Y lo que estoy haciendo ahora es, después de esto, ahora estoy colaborando mucho en Los Ángeles con el estudio Judson. Sí. Ellos invirtieron en ¿Querés una contar obra. qué es el estudio Judson? No sé si lo digo bien, Hudson, que es un estudio que tiene ya la quinta generación de gente que trabaja el vidrio ahí. Sí, Son vitralistas de Los Ángeles de muchos sí, años. son vitralistas desde el 1897. Claro. Entonces, le llegó un encargo que ganaron con un dibujo que no sabían realizar, de una obra inmensa. Entonces me buscaron porque sintieron que mi técnica de vidrio fundido le iba a hacer. Y, y así fue. Entonces yo decidí de tomar el papel de productor, no de artista, para que esta obra inmensa se produciera en Kansas City, The Church of Resurrection, en Kansas City, en Leawood, acerca de Kansas City. Y pues esto me llevó a comprender que lo que yo descubrí para mí realmente es útil para todos los pintores que quieren trabajar en vidrio. Entonces, el taller tiene una inversión en un nuevo taller. Yo estoy um, uh, entrenando las personas y estamos realmente investigando esta nueva forma de hacer vidrio como el vitral contemporáneo auténtico. Claro, una nueva Entonces forma. yo paso la mitad del tiempo aquí en México y la mitad en Los Ángeles por un año o dos más para Sí. poder llegar a este. Pero lo que quería decirte es que a través de todas estas proyectos de mi vida, el hilo conductor de, de mi vida han sido los temas que yo he abordado como artista. Y entonces estos temas que están representados muy bien en dos libros, este es, digamos, el libro principal de mi vida, donde hay 40 años de mi carrera. Ujú. Y, y Sí, hermoso. aquí hay los temas. Adoro la figura y hay los temas que han, digamos, motivado mi carrera. El Que, amor por el arte griego imaginado en el mar. que Yo estuvieron llamo siempre esto los presentes. tesoros del Mediterráneo. Ujú. Um, hay toda una parte que es muy oscura en el sentido que habla de proyectos sociales. Entonces, hay varias obras sobre el tema de la prisonía Ujú. y del tema de los sin casa. Entonces, he hecho obras del tema de los prisioneros, de los sin casa. Sí. Después, los temas, digamos, este es mi penúltimo libro que se publicó el año pasado. Los mutantes. Este, este es realmente, si quieres conocer mi obra, Sí. tienes que tener este libro. Ujú. Si quieres conocer a mí como persona y poeta y dibujante, este es el libro. Bien. Porque aquí, este es, y además es completamente leíble en español. Entonces, está en inglés, español e italiano, pero todo es leíble en inglés y en español. Y pues, mira, ¿qué decirte?
si a alguien realmente le interesa mi carrera, tienen que leer este libro. Claro que sí. Porque este libro es 50 años, los poemas son sacados de 50 años de mi vida. La primera, el primer dibujo y el primer poema, hay poemas y dibujos de todos momentos de mi vida, pero ambos en dibujo y poemas empiezan del 68. ¿Y eso vos lo Y ibas termina, escribiendo, lo ibas recopilando, lo ibas guardando? ¿Cómo fue la sí, edición de todo eso? uf, me tomó años. Claro, Es ir a través de todos mis pensamientos, todos mis poemas, pulirlos, ordenar. manejarlos, y hacer todos mis bosquejos, ¿no? Es como que todos mis bosquejos. am, Maravilloso. am, no, 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 no. Yo tengo 210 libros de bosquejos. Entonces, aquí hay aquí hay um, los mejores bosquejos de toda mi vida, con los temas, la Narciso, y melancolía. este proyecto que quedó como un poco en el aire en Taiwán de lo del museo, ¿se podría pensar y retomar? ¿Está eso ahí latente? Lo que estoy haciendo, estoy pensando de hacerlo acá. Bien, Aquí excelente. Miguel Domit me dice que me da un terreno para hacer un museo. Vamos por ese museo. Y me encantaría que cuentes la historia de Michel Domit y por qué estás Ah, sí. viviendo en esa montaña. Porque ahí también tenés una obra muy importante, ahora se sumó otra, y también es algo mágico cómo fue que se dio todo eso. Sí, pues mira, yo terminé la obra de Roma y, y la enseñé en la Facultad de Arquitectura antes que se fuese a Roma, porque se hizo aquí en México. Eh, La montaron de tal manera que se podía ver cómo iba a sí, quedar. porque el domo de Roma es muy chiquito, Ujú. son 3,5 metros de diámetro. Entonces la armamos en la Facultad de Arquitectura con andamios, y hicimos unos eventos. um, Y lo habían invitado porque él era un personaje importante, él es Es un un empresario empresario, de así México. es, pero él no había ido al evento. Entonces, 3 meses después, pero había mi número de teléfono la invitación. Sí, Entonces, 3 meses después llama y me dice, pues soy Michel Domit, me llama a la 1 de la madrugada. claro. Sí, no sé. Entonces me dice, ay, qué pena que te llamo tan tarde, pero acabo de abrir este sobre que no había nunca abierto. Veo tu maravillosa obra de Roma y todo esto. Pues mira, yo estoy construyendo, esto es en la Ciudad de México, estoy construyendo un hotel. Mañana vamos a cubrir un domo con cemento y ver, esto me da una duda. Y el que duda, y digo, pues mira, quizás lo tuviese que hacer de cristal contigo. Entonces, dice, ¿Por qué no? pues ok, lo vamos a discutir. Y digo, no, lo tenemos que decidir Ah, esta misma noche. Entonces, te voy a mandar un chofer que te recojan. En ese entonces eran 3 horas de coche para llegar a Valle. Hoy son dos. Me recoge un chavo, un chofer, llego a Valle en su casa a sobre del lago, cruzamos el lago, veo el sitio y él me dice, ¿qué opinas? Y yo digo, pues mira, sí sería bello, pero hay muchos errores arquitectónicos para que luzca el domo que tú claro. tienes paseado. Y él dice, ¿cuáles? Pues le digo que está demasiado metido, que hay un techo que cubre parte de la cosa. Entonces, ¿sabes qué? Si tú haces el vidrio, yo tumbo todo. Empezamos del principio. Ujú. Entonces, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pero pasa el tiempo, llega la hora de la comida y yo tengo que regresar a México.
Y digo, pero no hemos hablado Lo de importante. dinero, no hemos hablado del contrato. Dice, Claro. no, no, yo no te voy a pagar. Y yo digo, eso es interesantísimo. Ah, síguele. Digo, pues mira, esta montaña es toda mía. Hay 600 terrenos, 4 casas construidas, 80 vendidos. Hay 540 terrenos. Escógete uno o lo que quieras y dame el domo. Claro. Y así es como yo tengo mi casa y terreno aquí. ¿Y dónde la Por la, escogiste? Contá dónde está. a la mera cumbre. A la mera cumbre, donde está la cuchilla de la montaña. Ahí Yo ves tengo todo. una vista, yo tengo una vista al sur y tengo una vista al norte. Divino. Es maravilloso. Yo puedo ver 60 kilómetros de ambos lados. Divino. Y entonces es la locura de este hombre que cree en sueños. Sí. Es otra persona que no piensa, digamos, en forma racional, pero en forma intuitiva. Sí, sí, sí. Entonces él se despertó, dijo, a ver, a ver, a ver, y cuando fui, él dijo, lo hacemos. Y entonces, otra comprobante que mi vida, el terreno me fue buscando a mí, yo no fui buscando al terreno. Tal cual. No, es Así es, impresionante. yo nunca hubiera pensado que tenía el dinero para comprar una cosa así. Claro, no, por eso te digo que supera lo que uno pueda soñar, las cosas que te van pasando en la vida. Eh, es magia. Es estar Así es. muy conectado y muy consciente. Es eso. Y si no te hubieses Sí, dedicado a esto, ¿qué hubieses hecho? Si no hubieses sido artista. sí, no, discúlpame, no oí tu pregunta. Digo que si no te hubieras dedicado a esto, si no hubieses sido artista, vos, ¿qué hubieses sido? ¿A qué te hubieses dedicado? Ni tengo la menor idea. ¿No? Quizás la cosa que querían mis papás para mí es de ser arquitecto. Mm, Porque mi papá era arquitecto, Luigi Quagliata, él hizo el Teatro de Venecia en el Lido, donde hacen el Festival de Cine todavía. mm. Um, eh, pero no, yo no tengo la menor idea de lo que hubiera podido hacer si no hubiera sido artista. Bueno, construiste Entonces, tres casas, así que por ahí mucho más de lo que hace algún arquitecto, ¿no? Y sí, es verdad, sí. hay algunos que se reciben y después no ejercen. ¿Y qué es la luz? ¿Qué es la luz para vos? La luz es la experiencia de la existencia. Si tú piensas, la luz es completamente, no tiene cuerpo, es una onda electromagnética, ¿ok? A nivel, hablando de física. Ujú. Pero si tú lo piensas, es muy sencillo. Hay una nube gris negra que está flotando en el espacio. Cuando llega a ser bastante grande, la gravedad empieza hacerla una espiral que, que va más y más rápida. A un cierto punto, esa espiral se enciende. Ahí nace una estrella. Y digamos, la niebla alrededor de esto es donde nacen los planetas. Ahora, la luz, cuando se enciende el foco de una estrella, es el motor de la vida. Porque sin el sol, ni de chiste. Claro que sí. Entonces, es muy sencillo. Cuando tú ves la luz, la percibes. Tú estás viviendo
esencialmente un rito de existir. Si no, es un espacio vacío con niebla oscura y ya. Es como que cuando se encienden las lámparas de las estrellas, ahí empieza toda una historia de existir. Y, y uno tiene que tener mucha conciencia de esto, porque la gente piensa en lo que está iluminado como la luz, pero no, la luz es algo en sí, eh, es algo en sí. Necesita un medio como el aire para que se pueda ver para nosotros, pero la luz en sí existe. Nosotros estamos muy distraídos por lo que ilumina, pero lo que ilumina es una cosa y la luz es otra cosa. Entonces, realmente hay un nivel físico, hay un nivel existencial, si uno piensa todo el proceso que acabo de describirte, pues hay algo de mágico, digamos, hay algo de extraordinario, Sí. pero no sale de la física, sale del... Tú eres una emanación del mismo proceso. Entonces, cuando ves la luz, estás viendo la, estás viendo la tela misma del existir. ¿Es una Impresionante. contesta que te sirve o Muy no? profunda, sí. La razón por la cual yo creo me interesa tanto el vidrio es por la cuestión de la luz. Porque la luz llega hasta el más profundo de tu alma. Es como la música. Totalmente. La música tiene la capacidad de llegarte hasta el corazón, hasta el alma. La Sí. luz es igual. Y esta experiencia yo la tuve conscientemente por primera vez cuando tenía 19 años. Cuando fui al museo y vi la luz a través de los vitrales de Chagall, no era la obra en sí, era la luz que daba vida a estas obras que era tan emocionante. Bueno, esto Entonces, pasa, sí, sí, contame. cuando yo hago una obra que tiene éxito y se pone enfrente de una fuente de luz, pues esta obra llega hasta el fondo de la persona Estoy que la ve. pensando en el caso de que estuve el año pasado en la Sagrada Familia, no sé si estuviste ahí, cuando estás adentro y te atraviesan todas esas luces con esos colores, es muy común ver alrededor tuyo gente que está llorando, pero parece sin consuelo, es una emoción, sí, muy, muy profunda, porque es así, es tal cual, la luz te atraviesa y te llega hasta el alma. Así es. Y esto es el tema principal, ha sido el tema principal de toda mi vida. Mm, Y también ha sido un tema que yo he abordado desde el punto de vista opuesto. Yo tengo en mi obra del prisionero, de la pirámide del prisionero, que es la muerte del prisionero, la luz está sofocada. En vez de ser libre, se sofoca como la vida sofocada. Entonces, el concepto de la luz como, como el vehículo de la vida sí. ha sido fundamental en toda mi carrera. Y te preguntaba esto por un maestro para vos en el arte que tengas que decir, ¿a quién elegirías como un maestro en el arte? ¿Un maestro vivente o o maestros que yo he tomado como inspiración? No, elegí uno, o sea, ya hablamos, viste, de tu maestro Zen, puede ser, no sé, alguien que vos consideres
que en el arte te haya sido un maestro para vos. Mira, para mí, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba muy sujeto al encanto de dos pintores americanos de la California que se llamaban Elmer Bischoff y Richard Diebenkorn. Eran pintores que trabajaban la figura, pero de forma muy abstracta. Y tenían un sentido que para mí era muy inspirador. A nivel de las obras de artistas que siempre me han asombrado, uno de mis artistas favoritos es Goya, el famoso pintor español. Ujú. Y también una de las cosas que siempre me ha gustado, esto sí es algo que me llegó siendo parte de Roma, habiendo vivido en Roma y nacido en Roma, es que en el momento contemporáneo donde yo estaba viviendo, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, la cultura decía a los pintores los museos, a los arquitectos las obras arquitectónicas. Nada de mezclarlos. Habiendo nacido en Roma, esto yo nunca estuve de acuerdo. Es como que obras arquitectónicas que tienen esculturas, pinturas, frescos, siempre me han parecido maravillosas. Entonces, el concepto de integrar luz con arquitectura y obra de arte siempre me ha fascinado. ¿Algún mensaje, algo que vos quieras dar para la gente? ¿Alguna enseñanza o algo que quieras transmitir? Pues, cree en tus sueños. Entonces, cree en tus sueños. Los sueños se vuelven realidad si tú realmente puedes creer en ellos. Es como el momento que tú sueñas y tienes la voluntad de creer en tu sueño, te vuelves en como un imán. Y, y atraes lo que tú sueñas. Por ejemplo, yo siendo romano quería hacer algo monumental, pues me llegó por sí mismo. Mi casa me llegó. Entonces, los sueños se realizan cuando se juntan con una apertura mental a lo nuevo y una voluntad de creer en ellos y de estar entusiasmados en ellos. En cuanto al vidrio, pues el vidrio es un material muy joven, muy poco conocido. Ha sido usado principalmente de forma decorativa, naturalmente de forma maravillosa en las famosas vitrales de Chartres, Bruges, en el medioevo, pero hablo más recientemente. El vidrio es un material naturalmente decorativo, pero yo quiero proponer que la gente piensa al vidrio como un material perfectamente adecuado para expresar pensamientos del alma, pensamientos que un artista de bellas artes quiere lograr expresar. El vidrio es como la pintura exponencialmente más bella. El punto es que es muy difícil de trabajar. Entonces, el material impone una disciplina de aprendizaje que es muy fácil hacer algo sencillo en vidrio, pero cuando tú quieres hacer algo sofisticado se complica mucho la cosa. Entonces,
gran entusiasmo de los principiantes en hacer obra de vidrio maravillosa, con un horno divertido y todo esto, pero si quieres hacer algo sofisticado, es muy complejo. Pero que no se dejen vencer de la complejidad, que disfruten usar el vidrio paso a paso, desarrollando un idioma y una poética personal, porque es una maravilla. Es el material, según yo, más noble que existe. Además, es muy duradero. Es como que se lo rompes con un martillo o un temblor, pues sí. Pero si no, es algo que dura muchísimo. Sí, es verdad. Y es algo, por lo que dije al mero principio, es algo que involucra la materia y la luz. Y en este raro matrimonio de materia que es materia, pero distorsiona la luz, entonces te manifiesta de formas que tú no la verías sin el vidrio. Entonces, es un material que por su materialidad manifiesta lo etéreo que es vivir. Y, y como tal, es maravilloso. Es verdad. Bueno, Narciso, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, me quedaría pendiente de seguir charlando mil cosas con vos. Lo dejamos acá y por ahí podemos retomar después alguna otra charla de algún tema específico, de alguna obra específica. Pero me encantó estar hablando con vos y bueno, quedamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A vos.